Inversores, ¿qué tal? Vamos a entrar un poquito en lo que es las cosas más técnicas de los análisis. No vamos a entrar en temas profundos todavía. Vamos a empezar en lo básico, pero vamos a empezar a entrar un poquito más en lo que son los niveles y la psicología del precio. Este video lo voy a dividir en dos porque va a ser eterno y no quiero hacer un video súper larguísimo ahí. Entonces lo que voy a hacer es dividirlo en dos y vamos un poquito a empezar a abordar un poco más en todo este tema. Este va a ser el volumen 1 de estos temas de niveles y psicología del precio. Si me escuchan, por cierto, un poquito raro, es que ando constipado, así que mala mía. Y nada, seguimos. Entonces, antes de entrar en materia, recordemos algo importante. Una tendencia no se mantiene viva por casualidad, no sube porque sí, no baja porque sí. Una tendencia es la dirección general del mercado, formada por una secuencia de impulsos y retrocesos. No es una línea recta, no es un movimiento constante, es un proceso. Si esta idea te resulta nueva, en un video anterior lo explicamos con más detalle, te lo dejo por aquí en la pantalla, en algún lugarcito vas a ver. Así que nada, pínchalo y dale por ahí para allá, vete a verlo. Si tú estás un poquito más avanzado y eso ya lo dominas, o si ya viste los videos anteriores y ya conoces todo esto, bueno, seguimos entonces. Que hoy no vamos a redefinir qué es una tendencia, eso ya lo vimos anteriormente. Hoy vamos a entender qué es lo que la sostiene, porque una tendencia no vive de una sola subida, no vive de una sola caída, vive de la forma en que el precio se organiza mientras avanza. Y lo que sostiene una tendencia no son los indicadores, no es una media móvil, no es una señal puntual, es la estructura que deja el precio en el gráfico. Niveles, secuencias, relaciones entre movimientos, es ahí donde el mercado va dejando pistas, no sobre lo que va a pasar después, sino sobre si el movimiento actual tiene continuidad o no. Cuando no entiendas la estructura del mercado, operas reaccionas a las velas, reaccionas a la ruptura y reaccionas a los movimientos aislados o tal vez falsos movimientos. Y cuando operas reaccionando, el mercado siempre va un paso adelante, él va a ir más rápido que tú. Hoy vamos a aprender a leer esa estructura, a entender por qué una tendencia se mantiene y en qué momento empieza a perder fuerza. Porque sin estructura no hay tendencia, y sin entender apoyo y resistencia no estás analizando, estás adivinando. Cuando hablamos de apoyo y resistencia no estamos hablando de conceptos abstractos, estamos hablando de zonas donde el mercado ha demostrado una y otra vez aceptar y rechazar precios. En un nivel de apoyo, la presión compradora es suficiente como para frenar una caída. En un nivel de resistencia, la presión vendedora es suficiente como para frenar un avance. Pero lo importante no es solo qué ocurre ahí, sino por qué está ocurriendo. Cuando el precio se mueve entre apoyos y resistencia, va dejando una secuencia. Esa secuencia se puede nombrar y se puede leer. Aquí entramos en la nomenclatura básica. Vamos a hablar tanto en la nomenclatura básica de estos niveles y resistencias del precio, tanto en el inglés como en el español. Ya tú decides si quieres usar los términos en inglés, que son los más usados internacionalmente, o incluso si quieres adaptarlos a tu forma para que lo entiendas y lo visualices mejor. De cualquier manera, te voy a enseñar dos y tú haces lo que tú quieras. En fin. En el análisis técnico, los movimientos del precio se les suele dar nombres simples. En inglés se usan términos como higher high, representados como HH, que este va a ser el máximo más alto, el higher low o HL, que va a ser el mínimo más alto, meto un inglés bestial. El lower high, representado como LH, va a ser el máximo más bajo, y el lower low, representado como LL, van a ser los mínimos más bajos. En español la idea es exactamente la misma, no cambia el concepto, solo cambia el idioma. Los máximos más altos, representados como MM mayúscula, son los equivalentes a los higher high. Los mínimos más altos, representados como MA mayúscula, que serían el equivalente al inglés como higher low. Y los máximos más bajos, representados como MB mayúscula, que son los equivalentes a los lower high. Por último, los mínimos más bajos, que son representados en español como MB mayúscula y A minúscula, que son los equivalentes a los lower low. Entonces, si quieres usar la nomenclatura inglesa puedes hacerlo, o si quieres usar la nomenclatura española puedes hacerlo, lo que sea más cómodo para ti, o si quieres crearte una tú que lo entienda, puedes hacerlo, haz lo que entiendas más fácil para ti. Lo importante no va a ser el idioma, sino entender lo que representa. En una tendencia al alza, el precio no sube en línea recta. Esto ya lo vimos, ya lo dijimos, y que quede claro. Esta va a subir, va a retroceder y vuelve a subir. Así es como funcionan siempre. Cuando el precio supera el máximo anterior, eso se le llama higher high, que en equivalente en español son los máximos más altos. Cuando el precio retrocede pero se detiene más arriba que el mínimo anterior, eso se le va a conocer como el mínimo más alto, o higher low en inglés. Entonces, esa secuencia de máximo más alto y mínimo más alto es la base de una tendencia saludable al alza. No es una definición teórica, es lo que el precio está haciendo en el gráfico. Y en una tendencia bajista ocurre lo contrario. El precio cae, rebota, pero no logra superar el máximo previo. Entonces ese rebote se queda más abajo. Entonces eso va a ser un máximo más bajo, o lower high, LH en inglés, MB en español. Y cuando el precio vuelve a caer y rompe el mínimo anterior, va a formar un mínimo más bajo. Esa secuencia de máximo más bajo y mínimo más alto es la base de una tendencia bajista saludable. Y ahora viene una parte clave. Los apoyos y resistencias no se dibujan al azar, se construyen a partir de estos puntos.
En una tendencia al alza, las zonas de apoyo suelen formarse alrededor de los mínimos más altos. Ahí es donde el precio retrocede y vuelve a encontrar los compradores. Por eso se sombrean esas zonas. No porque el mínimo más alto sea una línea perfecta, sino porque representa un área donde el mercado aceptó precios más altos. Las resistencias en ese contexto se forman cerca de los máximos más altos, que son zonas donde el precio se detiene temporalmente antes de continuar. Y en una tendencia bajista ocurre lo inverso. Las zonas de resistencia se forman alrededor de los máximos más bajos y las zonas de apoyo se forman alrededor de los mínimos más bajos. Esta secuencia nos dice algo muy importante, no sobre el futuro, sino sobre el estado actual del movimiento. Mientras una tendencia al alza siga formando máximos más altos y mínimos más altos, el movimiento mantiene coherencia. Cuando deja de hacerlo, algo empieza a cambiar. Si un retroceso rompe un mínimo más alto anterior, la subida pierde salud. No necesariamente termina, pero sí se debilita. Lo mismo ocurre en una tendencia bajista. Mientras sigan apareciendo los máximos más bajos y los mínimos más bajos, la caída mantiene estructura. Si un rebote rompe un máximo más bajo previo, la caída pierde fuerza. Por eso, cuando se rompe una zona importante, no basta con decir se rompió. Hay que comparar ese máximo con los máximos anteriores, comparar los mínimos con los mínimos anteriores. Eso es lo que nos permite evaluar si la ruptura es leve o si realmente es significativa, porque no es la ruptura en sí, sino qué es lo que rompe. Los máximos más altos, los mínimos más altos, los máximos más bajos y los mínimos más bajos no son etiquetas. Son una forma de leer la salud del movimiento, de entender si una subida sigue teniendo base o si una caída empieza a perder consistencia. Cada retroceso encuentra compradores un poco más arriba. Eso da lugar a mínimos cada vez más altos. Y cuando el precio vuelve a avanzar, consigue superar el máximo anterior. Eso forma picos más altos, máximos más altos. Esta secuencia de máximos más altos y mínimos más altos no es una definición teórica, es reflejo de una realidad psicológica. En esas zonas de apoyo, muchos participantes ven oportunidad. Algunos compraron antes y defienden su posición. Otros no llegaron a entrar y esperan ese retroceso. Y otros simplemente confirman que el mercado sigue aceptando precios más altos. Por eso el precio rebota, no porque el apoyo sea mágico, sino porque ahí se concentran decisiones reales. En una tendencia bajista ocurre totalmente lo contrario. El precio desciende, rebota, pero ese rebote se detiene antes de alcanzar el máximo anterior. Eso forma máximos cada vez más bajos. Y cuando vuelve a caer, rompe el mínimo previo. Eso crea mínimos más bajos. En esa zona de resistencia el precio choca. No porque no pueda subir técnicamente, sino porque ahí aparecen vendedores. Participantes que quieren salir, otros que ven el rebote como una oportunidad para vender y otros que confirman que el mercado sigue rechazando precios más altos. Por eso el precio retrocede. Y por eso esas zonas se repiten. Por eso el apoyo y la resistencia no son líneas exactas, son áreas, zonas psicológicas donde el mercado ha reaccionado antes. El mercado no recuerda precios exactos, recuerda zonas donde hubo conflicto. Un ejemplo, por esta zona aquí se ve que hubo miedo, que hubo una euforia, que hay una decisiones, hay toma de decisiones ahí. Y mientras esas decisiones siguen siendo relevantes, el mercado tiende a reaccionar en esas mismas zonas. No porque tenga memoria, sino porque los participantes sí la tienen. Un nivel no desaparece cuando se rompe, no se borra, no se invalida, lo que cambia no es el nivel, lo que cambia es la emoción de quienes participan ahí. Cuando un precio rompe una zona de apoyo, no solo rompe un nivel en el gráfico, rompe expectativas. A ver, vamos a pensar qué ocurre en ese punto. Ahí hubo compradores, compraron porque pensaban que el precio iba a sostenerse. Cuando ese apoyo se rompe, muchos de esos compradores quedan atrapados, no porque el mercado los castigue, sino porque su escenario dejó de cumplirse. Entonces, ¿qué van a querer estos ahora? No van a estar buscando cómo ganar. Quieren entonces salir sin ninguna pérdida. Así que cuando el precio intenta volver a esa zona, esas personas venden. No por análisis ni nada de eso, sino por alivio. Al mismo tiempo, hay participantes que vieron la ruptura, que no compraron el apoyo, que interpretaron ese nivel como debilidad. Y cuando el precio vuelva a esa zona, ven una oportunidad para vender, para defender ese nivel desde arriba. Dos grupos distintos, una misma zona, la misma reacción. Por eso lo que antes funcionaba como apoyo, ahora va a actuar como una resistencia. No porque el mercado tenga memoria, sino porque las personas sí la tienen. Recuerdan dónde entraron, recuerdan dónde se equivocaron y toman decisiones basadas en eso. Los niveles no se rompen, más bien se reciclan. Y esto no es un concepto técnico, no depende de indicadores, no depende de una fórmula, depende del comportamiento, de cómo reaccionan las personas cuando el mercado invalida su idea. Por eso el fenómeno se repite en acciones, en futuros y en cualquier mercado. Entender esto cambia por completo cómo lees una ruptura. Ya no ves solo un precio atravesando una línea, ves decisiones acumuladas, ves cambios de bando y ves por qué una zona puede seguir siendo relevante aunque haya sido rota.
Pero no toda ruptura significa lo mismo. No todo cruce de un nivel implica un cambio real. El mercado puede atravesar un nivel y aún así no haberlo roto. Para entender esto, tenemos que dejar de pensar en líneas perfectas y empezar a pensar en comportamientos. Un nivel importante no se invalida porque el precio lo toque, ni siquiera porque lo cruce momentáneamente. Un nivel solo pierde relevancia cuando el mercado demuestra que ya no le importa. Y eso se ve en cómo cruza el precio. Empecemos por la situación más común y más malinterpretada, la penetración leve. Aquí el precio atraviesa el nivel solo de forma superficial, lo hace con mechas, con movimientos rápidos, con indecisión. Esto no es una ruptura, es prueba, está testeando ese lugar, lo está probando esa resistencia. El mercado está midiendo si hay un interés real más allá de esa zona. En este escenario el nivel sigue siendo relevante, todavía no ha sido invalidado, solo ha sido puesto a prueba. Ahora pasamos a una ruptura real, una ruptura clara. Aquí el precio no solo atraviesa el nivel, cierra más allá de él y lo hace con decisión. Se nota la expansión. El movimiento ya no es tímido, no es errático, está visible, está muy presente y está de forma muy bien detallada. Esto ya no es una simple prueba, es una señal de que algo está cambiando, algo pasó ahí, ya hay una ruptura real. Pero incluso aquí aún no podemos hablar de la aceptación total. Y ahora vamos al punto más importante, la aceptación del precio. Esto ocurre cuando el mercado no solo rompe un nivel, sino que se queda. Ya se aceptó esa ruptura. El precio opera cómodo ahí, no vuelve inmediatamente al nivel anterior, no muestra un rechazo inmediato. Empieza a desarrollarse actividad por encima o por debajo del nivel, depende de la situación. En este caso, empieza a desarrollarse actividad por debajo del nivel. Ese es el momento en el que el mercado demuestra que ese precio ya es válido. Para diferenciar estas situaciones no necesitamos ningún indicador. Debemos observar tres cosas. Distancia, cuánto se aleja el precio del nivel. No es lo mismo cruzar unos centavos que desplazarse de forma clara. Tenemos que tener en cuenta el tiempo, ver cuánto tiempo permanece más allá del nivel. Un cruce rápido no significa aceptación, el tiempo revela convicción. Y también tenemos que tener en cuenta la continuidad. Si el mercado sigue avanzando o si se detiene inmediatamente, la continuidad confirma que el movimiento tiene sentido. El mercado puede tocar un nivel, pero solo cuando se queda es que lo está aceptando. Entender esto cambia por completo cómo vas a leer una ruptura. Dejas de reaccionar a cualquier cruce y empiezas a observar si el mercado realmente está dispuesto a vivir en ese precio. Eso no es estrategia, es comprensión. Más adelante veremos cómo todo esto aplica en estrategias reales. Estrategias como entradas en retroceso, dentro de tendencia, rupturas con aceptación del precio y continuaciones después de una consolidación. Pero solo tienen sentido cuando sabes leer apoyos, resistencias y la salud del movimiento. También hay algo curioso en el mercado. Los precios redondos no son mágicos, no tienen una propiedad especial, no esconden ninguna fórmula. Y aún así el mercado reacciona ahí una y otra vez. Entonces, ¿por qué los números redondos llaman la atención? Precios como 10, 50, 100, 1000 no destacan por el análisis técnico, destacan porque son fáciles de recordar, son fáciles de comunicar, son fáciles de usar. Cuando una persona piensa en comprar, no suele decir compro en 97.43, dice compro cerca de 100. Cuando piensa en vender, no piensa en 103.82. Piensa en salir en, no sé, alrededor de 100, algo así. Va a buscar un número redondo siempre. Ahí es donde empieza a concentrarse las decisiones. Ahí es donde empiezan a existir las órdenes de compra, las órdenes de venta, los stop de protection, los take profit o las tomas de ganancia. No porque el número sea importante por sí mismo, sino porque muchas personas toman las decisiones alrededor de ese número. Y esto no ocurre solo a nivel individual, también ocurre a nivel institucional. Fondos, gestores, participantes grandes. Los números redondos son referencias cómodas para todos estos anteriores. Sirven como puestos de control, no como niveles exactos, sino como zonas. Por eso, cuando el precio se acerca a un número redondo importante, suele pasar algo. El movimiento se desacelera, el precio duda, a veces rebota y a veces lo atraviesa, pero rara vez pasa sin reacción. El precio no respeta números redondos, las personas sí lo van a hacer. Y como el mercado está hecho de personas, las reacciones humanas quedan reflejadas en el precio. Por eso los niveles psicológicos importan muchísimo, no como reglas, no como señales, sino como el contexto. Los números redondos no deciden el mercado, pero ayudan a entender por qué el precio reacciona y dónde lo hace. Más bien son otra pieza del mapa. Resumiendo, una tendencia no vive por los indicadores, vive por la estructura. Y esa estructura se construye sobre apoyo, resistencia y psicología. Cuando entiendas esto, dejas de perseguir el precio. Entonces, en el próximo video, que va a ser el volumen 2 de toda esta continuación, vamos a dibujar la tendencia. Y vas a entender por qué la mayoría la dibuja mal desde el principio. Así que nada, muchas gracias por quedarte, por ver todo esto. En el volumen 2, también niveles y psicología del precio. Iremos abordando un poco más sobre cómo dibujar esta línea de tendencia, las líneas orientativas o la línea válida, las pequeñas rupturas, cuándo ignorarlas y cuándo no, ajustes en la línea de tendencia, a veces pasan los canales de tendencia, también vamos a empezar a ver los retrocesos porcentuales de esta, muchas cosas vamos a ver en el otro video, también los principios del abanico, algo muy importantísimo que tienen que empezar a entender, y bueno, vamos a verlo en la siguiente. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la otra.